Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Bueno, pues yo estoy aquí. Antes de irme de vacaciones, os voy a dejar un par de vídeos para que los vayáis viendo por si os apetece. Yo estoy harto en Semana Santa de verme La vida de Brian, así que no voy a hablar de ella. Voy a hablar de una película que me vi cuando era chaval y que no me gustó demasiado y no guardo muy buen recuerdo, pero conforme han pasado los años han ido hablando muy bien de ella, se ha convertido en un clásico y entonces dije, es la hora de volver a verla. La tenéis en Filmin. María Antonieta. A ver, es que yo quiero decir que en este momento la vi y que era bastante niño. Sí, era niño, pero no tanto, porque la película es del año 2006, es decir, tendría unos 15 años. Y bueno, pues nada, simplemente me acuerdo que salió, era como una película como muy excesiva y que a mí no me terminó de gustar porque no acabó con la decapitación de María Antonieta y era lo que yo quería ver. Digo, ¡jo! Es que ha acabado la peli, he visto la vida de esta señora, pero no le he visto cómo cortan la cabeza. Y eso fue justo para decir, la peli no me ha gustado. Pero es que vamos a ver, tenía 15 años y había cosas como la identidad autoral, el estilo, la intención, que no tenía ni idea de que existían. Yo quería ver una biografía sobre esta señora, me meten músicas raras, me meten todo pastel y encima no me meten una cabeza cortada. Pues entonces no me gustó. Pero como digo, he querido volver a ver. Y es que lo que digo, esta es una película que la dirigió y escribió Sofía Coppola y bueno, pues la protagoniza Kirsten Dunst, que bueno, en este momento era muy conocida porque era Mary Jane. Y es que, vamos a ver, yo simplemente la vi por eso, porque para mí Mary Jane era la novia de Batman y entonces dicen, oye, ¿sabes que Mary Jane va a hacer una película en la que hace de María Antonieta? Y por eso me la vi. Entonces aquí han sido 2 horas en las cuales, wow, tengo que reconocer que sí que está muy guay. Como digo, la idea es que esta es una visión de cómo habría sido la vida de María Antonieta desde su punto de vista. Y es que tú ves que lo está pasando mal. O sea, se despierta en su país, ¿no? En Austria. Se despierta ahí, rodeada de su familia, con 2 personas más, con su perrito que le quiere, y de repente la mandan a Francia para que se case con el delfín. Yo nunca he entendido por qué se les llaman delfines, si me lo queréis explicar, guay. Y entonces la meten en una tienda de campaña en la frontera entre los 2 países para que así entre como austríaca y salga como francesa. Y qué chulada de proceso de transformación. Es literalmente despojarse de todo, despojarse de sus amigas, de su séquito, de su perrito, que ya sabemos lo que es el perrito para ella, y sobre todo de su ropa. O sea, se queda prácticamente desnuda para renacer. Y eso me parece flipante. Y más flipante es cuando tenemos en cuenta que en teoría esto era una niña de 14 años, o sea, cuando se casó tenía 14 años. O sea, claro, es que tú la ves en algún punto como cuando rompe el protocolo porque se pone a dar abrazos y demás, dices, es que es lo más normal, si es que era una niña. Y ya ves cómo desde el principio era todo un entorno hostil hacia ella, que está en contra. O sea, vemos al rey del momento, ¿no? Que era su tío abuelo, creo, y ya empieza a decir algo como, ¿no le habéis visto las tetas a la austríaca? No, señor, pues eso es lo primero que he hecho yo. Muy Borbón, de eso por otro lado, la verdad, ver ahí las tetas, pero eso, no. Entonces, claro, vemos cómo todo el rato está en contra, cómo siempre está un entorno, como digo, para ellos siempre va a ser la extranjera, siempre va a ser la austríaca, cómo van cuchicheando de fondo y cómo se encuentra toda la diferencia respecto a su casa, como pues aquí se despierta y se encuentra con un montonazo de gente rodeándola para ver cómo se ha despertado, un protocolo excesivo, que lo que dicen, esto es un ridículo, no, es Versalles, pero esto contrasta muy bien con su anterior vida, donde ella se despertaba sola con su perrito, aquí no tiene perrito, se despierta con un montón de gente, incluso que por protocolo la dejan en pelotas para que otra persona la vista, y cuando entra alguien de más rango se para porque la tiene que vestir ella, y como encima la que entra lo hace a maldad, de que poco a poco está quitando los guantes sabiendo que la pobre está pasando frío. Y claro, bueno, pues hay una cosa que también quiere hacer, que es desmitificar todo esto de María Antonieta, ¿no? De que, bueno, el pueblo, Francia en ese momento, está sucumbido en una enorme crisis económica, pero no por los excesos de María Antonieta, que también los tenía, sino porque su marido, que luego fue rey, se empeñó en apoyar a los Estados Unidos en la guerra de independencia, y esto hizo, vamos, un hueco en las huchas.
Si queréis, bueno, pues hay un tema del collar que yo recomiendo un podcast que me escuché justo ayer de nuevo de Fuera de Plano, que os explica muy bien de dónde sale todo el tema del collar. Y es que lo que digo, poco a poco vamos viendo la transformación de María Antonieta de ser austríaca a ser francesa y cómo pues poco a poco se va ganando el favor de la corte, pero al mismo tiempo va perdiendo el favor del público. Si es cierto eso, que nos centramos todo en la vida de María Antonieta y su vida en la corte y muy poco salimos de los muros, es decir, no vemos cómo es la vida fuera de palacio, lo cual me parece correcto también porque en el fondo es ese aislamiento el cual tienen. Claro, tú ves cómo es con el marido, que el marido es lo más soso y lo más endeble del mundo, que no están consumando matrimonio y lo es siempre, que en el fondo ella no era más que una herramienta política, están más preocupados de pues eso, de que tenga un heredero, de que se consume el matrimonio, como decía ella, que se dice creo que no acuerdo quién, a uno de ellos, al diplomático creo, que dice muchas gracias por ser artífice de mi felicidad, y dice el otro, y de la de nuestros países, o sea, como que ella no es una persona, es una herramienta para este juego político. Y lo que digo, estamos todo el rato en la corte y vemos pues cómo poco a poco pues hace estas cosas de en la ópera aplaudir, bla, 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 y todo el mundo empieza a aplaudirla, y cómo más adelante, cuando ella tiene al pueblo en contra, nadie la sigue en ese aplauso. Lo que digo, el marido es lo más soso del mundo, no la toca, yo no sé si sería algún problema de, no sé, o sea, de impotencia, de que tendría amantes, no tengo ni idea. Pero sí, como pues es echarle la culpa a ella de que es ella la que no levanta pasiones, de que tiene que usar sus encantos para esto, y sobre todo el mal rollo, ¿no? El otro, claro, en el fondo no hace nada y, joder, parece que nadie le echa la culpa al delfín y después el rey, de decir, pero tío, o sea, ella misma te ha dicho que sería duro que tu hermano tuviera un hijo antes que ella y de repente sí lo tiene y eso le duele mucho. Yo creo que aquí es cuando ella, entiendo que se refugia en estos excesos, se refugia en la fiesta, en el alcohol, en el juego, en las compras. O sea, la identidad autoral aquí de tantísimos colores brillantes, pastel, rosas, los planos de todos los dulces que hay, los vestidos, las plumas, las pelucas, son geniales, geniales, o sea, qué guay. Y sobre todo yo entiendo eso, que ella es muy infeliz en su día a día, no está cumpliendo con el objetivo que le han mandado, es un objetivo que ella también quiere, pero que todo el mundo la hace culpable, a pesar de que no es su culpa, y entonces de alguna manera es miserable y se refugia en estos vicios, se refugia en el juego, en el alcohol, en estar de fiesta, en las compras compulsivas, o sea, sí, básicamente yo creo que es una persona con mucho dinero. Y claro, también vemos cómo pues va avanzando el tema de que el rey tenga un amante, ¿no? Como es esta señora que luego se involucra en lo del collar. Y como, bueno, sí, otra vez, muy borbón, ¿no? Ahí yo tengo un amante y todo el mundo hace como ¿cómo se dice? La vista gorda. Claro, ¿quién le va a decir nada al rey? Pero con ella no, a ella la tienen que decir, no, es que está muy mal que pase esto, ¿sabes? Es decir, pero la doble moral del momento. Hasta que, bueno, pues efectivamente, María Antonieta, bueno, pues empieza a hacer un amante y, bueno, pues luego alcanzan el poder, ¿no? Claro, aquí me flipa porque es que tú ves lo pusilánime que es el delfín, que luego es el rey, y tú dices que va a ser un rey malísimo, va a ser endeble. Y es que es así, o sea, tiene todo el rato respecto a la guerra de Estados Unidos a todos los consejeros que le dicen, mete más dinero. Y él es que es incapaz de pensar, o sea, dice, vale, pues mete. No, es que estamos perdiendo mucho dinero. Pues mete, ¿sabes? O sea, es que es flipante eso, o sea, como lo pusilánime que es y lo bien que actúa, o sea, es que está todo el rato siendo así de pusilánime. Y como digo, pues más adelante se va dando cuenta uno de que, bueno, pues cuando ella ya es feliz es cuando se aleja de la corte, vemos los varapalos que sufre cuando pierda un hijo, y luego más adelante si llegamos a la revolución. Es cierto que aquí me sigue pasando lo mismo, me ha faltado el ponerme en contexto de por qué sucedió la revolución. Se menciona en algún momento los excesos de la reina, porque seamos sinceros, ella también los tenía. No era el origen de todos los males de Francia, no era el origen de la ruina, pero sí, efectivamente, si está el país en quiebra, la gente no tiene con qué comer y se gasta dinero en fiestas, pues hombre, no está muy bien visto. Me encanta la imagen en la que ponen su retrato y delante como esos textos, que es como muy de los 70, me mola bastante eso. Y bueno, lo que digo, la película es cierto que me ha gustado mucho, no me parece una obra maestra, me parece quizás de 7, la verdad, y me ha gustado mucho, sobre todo por lo que digo, me parece que es ahondar en la vida de María Antonieta desde el punto de vista de María Antonieta, lo que tuvo que sufrir
siendo una herramienta política. En el fondo aquí las princesas eran pues simplemente máquinas de parir herederos, o sea, no había mucho más. Y lo duro que tenía todo el entorno, era un entorno hostil contra ellas, siempre era la extranjera, un marido que directamente no le hacía ni caso, ella en coma porque le hacían sentir su culpa. Y luego pues sí, básicamente yo entiendo que se refugia en la fiesta, en el juego y en el jolgorio, que lo que digo, una cosa también tendría que decir, hombre, está muy feo. El breve momento en el que tuvo pues esos bonitos momentos es con este amante, que me parece muy guay cómo se están mirando todo el rato. Y bueno, pues sí, pues la verdad es que las últimas escenas dan bastante miedo, el ver toda toda la turba de gente ahí enfervorecida buscando su cabeza. Claro, aquí es cuando me he dado cuenta de una cosa, y es que dije, es que no la he visto el acto del clock. Pero sí, hay un momento cuando ella sale al palco del palacio, ella se agacha y se pone como en la posición de la guillotina. O sea, es como que ahí ya está hecho, ¿no? O sea, me ha molado bastante eso, me ha dado mucha pena el final. Sí, eso es todo eso, que me ha faltado un poquito más de entender todo el contexto social de por qué esta. Por ejemplo, un momento que hablan de Voltaire, yo creo que ahí podrían haber hecho un poquito más, pero me ha gustado mucho más que hace años. Lo que digo, Kristen Dunst está muy bien y sobre todo eso, me gusta que es una película muy autoral, y es que cómo no te va a gustar esto, o sea, me parece excesiva, me parece con mucho brilli, mucho pastel, y eso me parece genial. Sí es cierto quizás eso, que cuando era niño yo esperaba quizás una biografía más al uso de esto es muy raro, y no, ahora que soy más adulto aprecio eso. Han pasado casi 15, o sea, tenía 15 años. Wow, ha pasado más de la mitad de mi vida. Pero bueno, eso, que aprecio ahora mucho más eso, aprecio más que haya una cosa que diferencie el resto de biografías típicas. El uso de la música que no pega nada me parece muy chulo, así que yo, si podéis verla en Filmin, la recomiendo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre, ¿vale? Nos vemos. Chao, chao.